Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos en este nuevo video, donde, bueno, como ustedes saben, seguimos de cerca el tema de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y para nosotros es un honor que esté aquí en También Opinamos y que nos reciba aquí en su oficina, por así llamarlo, ¿no? Sí, es parte de nuestro lugar de campaña. Lugar de campaña, a Sergio Méndez Moisen, quien es candidato por la vía independiente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Sergio, gracias por eso. Pues gracias por su invitación, mucho gusto. Pues Muchas bueno, gracias. no, de que es para nosotros un honor que estés con nosotros y aquí abrirnos este espacio. Bueno, pues muchas preguntas surgen, yo creo, Sergio, y yo creo que una pregunta que nos hacemos muchos es, pues tú eres un candidato independiente, no es fácil, con todas las reglas que ya hemos visto cómo estuvieron, que hubo mucha queja en ese sentido. ¿Cómo fue este proceso? Porque de los 34 que se postularon como independientes y querían la candidatura, solamente 8 la lograron, y entonces 8 estás tú, evidentemente. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso para obtener la candidatura? Sí, mira, bueno, primero me presento para la gente que vea este programa. Bien, me llamo Sergio Méndez Moisen, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo 29 años y he participado en distintos movimientos sociales y políticos de la Ciudad de México. El movimiento contra la militarización, el movimiento por las víctimas que encabezó Javier Sicilia, el movimiento Yo Soy 132, el movimiento por la presentación de los 43. Y bueno, decidimos participar del constituyente porque creemos que necesitamos una nueva alternativa política de los trabajadores, las mujeres y la juventud, porque no nos sentimos representados en los partidos políticos al servicio de los empresarios y nos autonominamos anticapitalistas. La campaña ha sido, bueno, muy complicada, ¿no? Como tú dices, el régimen político mexicano está totalmente cerrado, es muy autoritario, es antidemocrático. La propia constituyente es antidemocrática, de hecho, 100 diputados, o sea, es antidemocrática porque la escritura del texto es por un grupo de notables que discuten en sesiones que no son públicas a espaldas de miles de trabajadores, jóvenes y mujeres que no son consultados sobre los derechos. Por otra parte, 100 diputados constituyentes, 40 de ellos son electos al dedo de Mancera, Peña Nieto y el Congreso, y la gente solo puede elegir a 60. Y para ser constituyente independiente te piden 75,000 firmas en menos de un mes, una asociación civil y una cuenta de banco. Y como tú dices, estaba hecho para que fuese prácticamente imposible. Ahora, ¿por qué querían que fuera imposible? Porque quieren una constituyente blindada. Nosotros decimos que es un poder constituido. Es decir, hicieron todos estos requisitos para los constituyentes independientes, para los candidatos independientes, porque no querían ninguna voz disidente. Porque no querían que se escucharan voces alternativas a los partidos políticos al servicio de los empresarios. Nosotros hicimos esta enorme campaña que ha sido, nosotros decimos, una primera hazaña, en una campaña inédita de jóvenes, trabajadores, mujeres, que hicimos brigadeos en el metro. Fíjate que tuvimos 10 detenidos por juntar las 75,000 firmas en el metro, en escuelas, en centros de trabajo, en mercados, en las plazas públicas. Nosotros estuvimos casi todos los días en el Palacio de Bellas Artes recopilando las 75,000 firmas. Para nosotros fue una hazaña, y estaba hecho, este requisito del INE estaba hecho para que no hubiera voces disidentes. Ahora bien, nosotros juntamos 102,000 firmas después de una gran campaña militante para lograr conseguir, nosotros decimos que le arrancamos el derecho a este régimen político antidemocrático para poder participar. Lo calificaste como una primera hazaña, evidentemente, ¿no? Ya mencionaste de alguna u otra manera, pues, los que representas, quienes han estado contigo, y pues bueno, fue una cantidad interesante que muchos candidatos y, bueno, aspirantes a una candidatura independiente, pues no la pudieron lograr. ¿Qué te dice, pues bueno, que nada más 8 estén ahí, que no haya más? Ya lo calificaste que está mal como está, ¿no? Pero ¿crees que sí con los 8 la hagan como voces disidentes o no? ¿O faltan más voces? Mira, el INE puso este requisito para que nadie consiguiera registro. Nosotros sabemos que hay otros candidatos que están impugnando
para exigir su derecho a participar de la constituyente. Nosotros opinamos que defendemos el derecho de todos aquellos que juntaron las firmas para poder presentarse y participar. En particular de los independientes que quedaron, nosotros tenemos que decir que nos diferenciamos de ellos, es decir, nosotros sabemos que hubo independientes que juntaron sus firmas, por ejemplo, de forma clientelar, o que juntaron sus firmas con amenazas de despido, o que juntaron sus firmas de forma por la vía del clientelismo, ¿no? Nosotros juntamos las firmas por una gran campaña militante. Entonces, resumiéndote, nosotros estamos por el derecho democrático de todos aquellos que pelearon por el registro como candidatos independientes a que puedan participar y conseguir su registro. Mientras también denunciamos que hubo, que hay independientes, o sea, la figura de independiente en realidad ha sido usada por personas que vienen de de otros partidos políticos. Que no son tan independientes. Exactamente, digo, el ejemplo más importante de eso es el Bronco. El Bronco es una persona que viene de las entrañas del priismo, ¿no? Nosotros somos independientes, pero de todos los partidos políticos al servicio del régimen y de los empresarios, ¿no? Entonces podemos decir, perdón que te interrumpa, que tú sí caes una independencia al régimen, incluyendo a los mismos independientes. Sí, yo diría, nosotros creemos que sí. Mira, el régimen político del PRI, el PAN y el PRD se han encargado de aplicar la reforma laboral que destruye nuestras conquistas de un trabajo digno, la reforma educativa con la que van a ser despedidos miles de maestros al mismo tiempo de que han sido detenidos, desaparecidos y ahí hasta muertos, la reforma energética que tiene consecuencias terribles, recientemente en Pajaritos, donde hubo un homicidio industrial, la militarización del país que ha tenido efectos nocivos con miles de desaparecidos, muertos, desplazados. Son los partidos responsables del Pacto por México, pero también de una serie de ataques de crímenes de Estado, ¿no? O sea, Apatzingán, Tanhuato, bueno, y el último gran ejemplo de esta política de exterminio es Ayotzinapa, ¿no? Esos partidos están claramente al servicio de los empresarios. Y Morena, que se dice opositores de izquierda, viene de las entrañas del PRD, tiene en sus filas a miembros que vienen de los partidos del PRI, PAN, PRD, y en Oaxaca, en Aguascalientes, en Chihuahua, en Tlaxcala, están postulando en sus listas a partidos reciclados desde el PRI hasta el PRD. Nosotros creemos que hay un enorme descontento y malestar en el país para que pueda surgir una nueva izquierda con ideas distintas. Por eso nosotros decidimos presentarnos como anticapitalistas. Somos independientes de todos estos partidos y además consideramos que Morena es una alternativa muy limitada, porque no va hasta el final en el combate contra el régimen del Pacto por México, de Peña Nieto y sus aliados. Nosotros, por ejemplo, nos queremos proponer una serie de ideas a la constituyente que para nosotros son ideas de anticapitalistas. Queremos proponer que todo funcionario público, desde el nivel más pequeño, como es el caso del alcalde, que es un cargo de elección popular, hasta el jefe de gobierno, sean revocables por el mandato popular y además ganen lo mismo que una maestra. Ustedes también van por la revocación de mandato. Por supuesto, pero queremos plantear que ganen lo mismo que un trabajador de la educación. Mancera recientemente declaró su... Ley 3 de 3, ¿no? No, pero no, claro, su declaración patrimonial y dice que es funcionario, es accionista de 4 empresas, tiene 3 cuentas con cientos de miles de pesos, recibe al año 1.070.000 pesos. Y nosotros creemos que eso no debe de ser así. Un funcionario público debe de ganar lo mismo que un trabajador de la educación. Un alcalde, un delegado, puede llegar a ganar 60.000 pesos al mes. Mancera gana 1.070.000 pesos al año. Nosotros opinamos que no debe de haber diferencia entre un funcionario público y un trabajador de la educación. Un trabajador de la educación en México en el sector básico gana 7.500 pesos. Nosotros proponemos que además de que sean revocables los mandos y todos los funcionarios públicos ganen lo mismo que una maestra. Para nosotros eso es una democracia más generosa, una democracia que nosotros opinamos que ninguno de los partidos políticos van a querer plantear porque viven como una casta. Porque hacer funcionario público o político en México implica tener privilegios. Ellos no andan en metro, ellos no llevan a sus hijos en escuelas públicas, ellos no padecen el fin de quincena como lo padecemos nosotros, que tenemos que tener otros trabajos. Ellos no van al seguro social, no van al ISSSTE, no van al seguro popular, ellos tienen privilegios que los acercan mucho más a los empresarios que a los que dicen representar.
Por eso nosotros queremos decir que todo funcionario público gane lo mismo que una maestra. Porque ¿por qué una persona que nos enseña a leer y escribir, además de que son evaluados con la reforma de Aurelio Nuño, van a ganar menos que esta bola de parásitos, que además de que están como una casta que vive por encima del nivel medio de un trabajador, además votan planes que están en contra nuestra, ¿no? Por otra parte, queremos plantear que para acceder al derecho del trabajo digno, queremos proponer que el trabajo sea ilegal, el outsourcing y la precarización laboral. Somos millones las personas que tenemos que trabajar con un salario no remunerado, que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, que no nos alcanza para llegar a fin de mes, no tenemos derecho a seguridad social, a jubilación, a un contrato colectivo, mucho menos un sindicato. Nosotros queremos plantear que todo el trabajo en la Ciudad de México sea sin precarización laboral y sin régimen de contratación en outsourcing. Sin duda es interesante y bueno, en tu página viene más propuestas que sí me gustaría pues entrar en detalle más adelante, pero déjame preguntarte algo que me parece fundamental. Tú mismo has dicho, yo soy un candidato anticapitalista y tienes propuestas que las he dicho anticapitalistas en una constitución que va a ser pronto entrará en vigor, bueno, en todos unos años entrará en vigor en la Ciudad de México. ¿Cómo tú podrás llevar esa agenda? ¿Cómo tú podrás decir, bueno, yo soy anticapitalista? Ciertamente donde pues tanto la Constitución y como los que están ahí pues son capitalistas, ¿no? Porque son parte de, bueno, de un régimen, ¿no? ¿Cómo ir contra la corriente? Sí, mira, nosotros opinamos que los derechos se conquistan en la calle. El derecho a un trabajo digno se consigue peleando por conseguir un sindicato, peleándote con tu patrón para que te aumente el salario, para que pueda cubrir el costo de la canasta básica. El derecho a la protesta se conquista tomando las calles. Nosotros somos una organización de jóvenes, de trabajadores y mujeres que hemos peleado todos estos últimos años en los movimientos sociales y políticos de la Ciudad de México, y ese es nuestro terreno. El de que, por ejemplo, para garantizar educación pública y gratuita, pues nos hemos participado y nos solidarizamos con los estudiantes del Politécnico Nacional que hoy están en paro defendiendo la autonomía y cuestionando la política de Aurelio Nuño de adscripción al Politécnico a la SEP. Nosotros opinamos que los derechos se conquistan en la calle. Sin embargo, creemos que también debemos los trabajadores, las mujeres y la juventud hacer política. ¿Eso qué quiere decir? Estamos acostumbrados a que la política solamente lo pueden hacer los empresarios. Y estamos acostumbrados a que nosotros, los de abajo, no hagamos política. Nos expropiaron la política, nos robaron la política. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible una política en el constituyente y hacia adelante que pueda ser la voz de los intereses que son antagónicos al de los empresarios y los partidos en el Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros queremos usar esa candidatura en la constituyente y la diputación, si lo logramos, para irrumpir en esa constituyente y decir una serie de ideas y propuestas que ninguno de ellos va a querer retomar. En ese sentido queremos usarlo como un espejo de los reclamos de las y los trabajadores, que tenemos el derecho también de hacer política. También tenemos el derecho de conquistar el derecho de organizarnos políticamente, de hacer política frente a los servicios de los empresarios, porque entre los partidos que existen actualmente, que están al servicio de los empresarios, los de abajo no tenemos ninguna representación política que defienda nuestros intereses antagónicos a los de arriba. Nosotros por eso creemos que hay que conquistar esa diputación para hablar de lo que no quieren decir los partidos de arriba, del salario, de que no alcanza para cubrir la canasta básica, de que el servicio de salud es malo, de que el transporte colectivo no alcanza para cubrir las necesidades de la ciudad, que no tenemos derecho a sindicalización, de las luchas que hay. Nosotros queremos ser el espejo de lo que hay afuera de esa constituyente. Sin duda, ya nos había dicho anteriormente propuestas en todo lo que quiere llevar a la agenda, pero evidentemente no son las únicas, sé que hay un poco más. Platícanos de lo que quieren llevar al constituyente. Bueno, queremos proponer las siguientes ideas: que todo funcionario sea revocable y gane lo mismo que una maestra. 2, hacer ilegal el régimen de contratación de outsourcing y tercerización laboral por el derecho de todos los trabajadores a tener un contrato colectivo
un aumento salarial de emergencia que pueda garantizar el costo de la canasta básica y que pueda subir de acuerdo a la inflación. Por el derecho a la movilidad, queremos plantear el aumento de la red del sistema del transporte colectivo metro, la apertura de los libros de contabilidad y el control obrero junto con usuarios para poder garantizar el aumento del sistema del transporte colectivo al mismo tiempo de que hacemos una remunicipalización del transporte. El problema de la movilidad en la Ciudad de México ya es un problema grave. Por otra parte, queremos plantear por el derecho a la libre manifestación de ideas y por el respeto al derecho a la protesta social, la disolución del cuerpo de granaderos y echar abajo todos los artículos con lo que han sido criminalizados cientos de jóvenes que han salido a protestar, en particular el 362 del Código Penal, que fue aprobado en la época de López Obrador, que se llama Ataques a la Paz Pública, que nosotros opinamos que es igual al de disolución social que existía en el año 68. Queremos defender los derechos de las mujeres y de la diversidad sexogenérica. Planteamos la extensión de la interrupción legal del aborto no solamente a las clínicas especializadas, sino en todas las clínicas de la Ciudad de México, que sean condiciones sanitarias elementales para que no corra el peligro la vida de las mujeres. En contra de todo tipo de violencia contra la mujer, por la disolución de las redes de trata y para contrarrestar la política de desaparición. En la Ciudad de México desaparecen 3 mujeres cada día. Por una educación sexual universal, desde el nivel básico hasta el nivel superior, que sea anti-heteropatriarcal y no heteronormada, no sexista. Por el acceso irrestricto a la educación superior y media superior, no solamente a nivel básico, sino también a la educación superior y media superior. El 90% de jóvenes que intentan ingresar al Instituto Politécnico Nacional, a la UNAM, a la UAM o a la UACM son rechazados por un examen que es el examen del Ceneval, que es un gran negocio para una empresa que gana aproximadamente 7 millones de pesos cada año para excluir a cientos de miles de jóvenes de la educación. Nosotros proponemos el derecho a la educación como un acceso irrestricto a todos sus niveles, y esto se puede garantizar con una carga impositiva a las grandes fortunas de la Ciudad de México. Es en la Ciudad de México en donde albergamos a grandes banqueros, a hoteleros, a empresarios inmobiliarios que deben de pagar un impuesto para que podamos aumentar el presupuesto educativo. Por último, queremos una ciudad en donde, con la reforma política, con el cambio de delegaciones a alcaldías, existan legalmente asambleas locales soberanas que puedan discutir de acuerdo a cada alcaldía sobre el 100% de la totalidad del presupuesto para poder garantizar cuestiones de agua, vivienda y transporte. Al mismo tiempo de que estas asambleas locales soberanas, de que deciden el 100% del presupuesto, deben de fiscalizar a los alcaldes que puedan ser también revocables de acuerdo a la revocabilidad del mandato que proponemos. Y por último, por una ciudad sin megaproyectos, una ciudad que pueda ser ordenada, reordenada, sin SODES y con una organización territorial armónica con la naturaleza. Bueno, estas son algunas de las propuestas que queremos plantear en Anticapitalistas a la Constituyente. Y bueno, queremos llamar a jóvenes, trabajadores, mujeres y a la diversidad sexogenérica que este 5 de junio hagamos historia y conquistemos una representación política propia frente a todos los partidos que están al servicio de los empresarios. Sergio Moisen, evidentemente este proceso, mucha gente aún todavía no sabe qué va a pasar en la elección del 5 de junio, no saben a quién van a elegir, claro, porque es la elección, y también evidentemente hay una desconfianza de la ciudadanía de los partidos. Hemos mencionado que algunos independientes de los que están, pues no son tan independientes, sí, y representan otros intereses. ¿Tú qué le dirías a la ciudadanía de, bueno, pues involúcrense, participen en esto? Porque evidentemente hay una desconfianza de algunos sectores. ¿Qué le dirías a ellos? Sí, nosotros tenemos que estar conscientes que son ellos y nosotros. Nosotros estamos padeciendo, pues que no nos alcanza a llegar a fin de mes. Cada que subimos al metro tenemos que poner el cuerpo y salimos 2 horas antes de nuestras casas para llegar al trabajo, no tenemos derecho a seguridad social. A la juventud, a mi generación, nos quitaron el derecho a pensar en un futuro, porque nos quitaron absolutamente todo, nuestros trabajos son precarios. Yo le digo a toda esa gente que son esos partidos, los partidos del PRI, el PAN y el PRD, los responsables de todas las reformas estructurales que están aquejando el país, y que
creo que es muy importante que se informen y que por primera vez conquistemos una representación política independiente, es decir, votemos a una persona que defienda nuestros intereses allá arriba, para poderles decir ahí nuestras propuestas, para poder sentar precedente de que nos podemos organizar y de que podemos hacer cosas importantes, de que además necesitamos una representación política propia. Para nosotros la candidatura independiente está puesta al servicio de construir una organización política, porque si no nos organizamos, van a seguir pisoteando nuestros derechos y aplicando todo tipo de planes en contra nuestra. Necesitamos organizarnos. Pues sin duda, Sergio Méndez Moisín, como hemos dicho aquí en este espacio, aquí quien tiene que ganar es la ciudadanía, al final de cuentas. Te deseamos éxito a ti, al grupo que está contigo. Evidentemente es un proceso histórico, entonces tendremos que estar ahí, la ciudadanía, pues, participando, ya sea vía electoral o exigiendo, o ya que esté conformada la Asamblea Constituyente, pues, bueno, para que las leyes sean a nuestro beneficio y no al de otros. Muchas gracias. Sergio Méndez Moisín, gracias por estar aquí en También Opinamos, gracias por recibirnos aquí. Y gracias por el espacio. Gracias a ustedes y nos vemos pronto en una próxima cápsula, si es posible. Sin duda aquí el espacio está abierto y no perdamos la comunicación. Gracias Sergio, gracias a ustedes que nos vieron, gracias a Daniel Larrate que está en la cámara, gracias a todas y a todos, hasta la próxima.